juzgados. Hoy estuve pidiendo la cantidad de causas que ingresan a los juzgados civiles, comerciales y de familia, que es mi juego, lo que ingresaron en el año pasado. Están rondando en los 900 causas en los civiles y comerciales, superan mucho más lo de familia. Esos juzgados con una sola secretaría no pueden hacer frente eficazmente a eso. El caso, o se crean nuevas secretarías o se crean nuevos juzgados o se vuelve a la doble secretaría. Obviamente que creo que es un mayor número de juzgados. La doble secretaría, hay criterios distintos. Hay jueces que le parece que no es adecuada la doble secretaría. Yo, sin embargo, tuve experiencia de la doble secretaría y creo que funciona bien. Obviamente no funcionaría mal el juzgado con una secretaría, pero con los mismos números limitados de causas, que creo que no deben superar los 400. Estamos llegando a los 900. Por último, quiero referirme, obviamente no voy a ocupar los 20 minutos, o sea que lo que me sobra le cedo al final utilizado. No quiero dejar de referirme, decía, a que la necesidad de que se reimplante en nuestra provincia los fallos plenarios que fueron derogados con la ley 2335. Cuando se adoptó el código en esa época, el código procesal civil y comercial de la nación adaptado a nuestra provincia. Ahí desaparecieron los fallos plenarios, con lo que se está posibilitando que las distintas salas tengan fallos distintos sobre un mismo caso, lo que además de ser un escándalo jurídico trae inseguridad. Esto se derogó cuando se crearon en la provincia los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal. Pero ustedes los profesionales podrán advertir de que no hay una unificación de jurisprudencia realmente de esto. Por eso me parece conveniente, para dar una mejor imagen de la justicia, crear los fallos plenarios, aunque no sea más que el convocado de oficio, para que no se superponga con el que es interpuesto por las partes, que siempre es de inaplicabilidad de ley, que es la forma que tenemos, la única forma que tenemos de unificar jurisprudencia, pero que no se dan en todos los casos. No en todos los casos tampoco se abre la instancia del Superior Tribunal como para que se unifique. Bueno, esto es más o menos la idea práctica que a mí se me ocurrió traer. No quiero hacer historia, tampoco dije, no quiero incluirme en el poder judicial que tenemos, sino más bien pequeñas ideas, aportes, para que que tengan la posibilidad de algún día, como dijeron una vez en una reunión que tuvimos en el colegio, asumir algún cargo que puedan tener poder de decisión, se ocupen de estos temas si es que realmente son interesantes. Eso es todo. O sea que yo fui breve y creo que quise ser práctico. Nada más. Bueno, con el doctor Cabral terminan los expositores. Antes de ver el video del ciclo de conferencia del doctor Zaffaroni de la Universidad de Colón, también estaba prevista la posibilidad de que quienes están participando de esta charla de debate puedan preguntar o también aportar. Así que, en función de eso, si
alguno de los presentes quisiese hacer uso de la palabra o agregar algo al respecto de lo que hemos escuchado o como propuesta particular, está el espacio necesario. Mientras tanto, se va a ir ya apretando el tema de la videoconferencia y va a haber un break. Doctor. Sí, aprovechando este momento de debate que tenemos, hoy estuve reunido con una persona y me transmitió una idea y quiero transmitírsela al resto de los colegas. Tenemos un grave conflicto y problema en la realización, en la búsqueda de la verdad real cuando se trata de pericias. ¿Sí? Nuestra provincia tiene un déficit en el sistema de investigación, no tenemos una policía judicial especializada en la captura, digamos, o en la recopilación de pruebas, y todas las pruebas que se realizan en general terminan en saco roto porque se terminan anulando las pericias. Hay casos concretos y muchos donde las pericias son anuladas por el mal procedimiento que llevó adelante la policía, que quienes intervenimos en causas penales conocemos que no se realizan los pasos que un estándar de calidad general o mundial tienen para que se pueda recopilar esta prueba. Entonces yo lo que quería nada más que aportar en base a este comentario de esta persona es como sugerencia que también para una modificación dentro de nuestro Poder Judicial, la creación de una policía judicial o un cuerpo de criminalística especializado, gente que venga de afuera o que estudie afuera y que se prepare, y un estándar de calidad en la recopilación y en el trabajo de este cuerpo de criminalística para que la prueba cuando llegue no sea anulada, aplicando las garantías naturales, ¿no? Porque muchas veces son anuladas porque el trabajo de los peritos fue mal realizado. Nuestra experiencia con los peritos, la mía por lo menos en general, es muy mala. Hay peritos que realizan su labor copiando otras pericias, aplicando fórmulas que después no las pueden explicar en un juicio oral. Y bueno, esto habla de la mala calidad que después tenemos, porque esta prueba es la prueba objetiva, la prueba científica, que luego seguramente el juzgado, si no la anula, la va a utilizar para condenar o sancionar a una de las partes. Y si fue mal realizada y si no tuvo una calidad que hoy la tecnología nos permite, nos va a llevar a soluciones injustas o a una verdad, a una falsa verdad. Del fondo ahí. Bueno, además de felicitar a los organizadores y a los brillantes expositores, simplemente quería decir que sobre la base del pesimismo expuesto declarado expresamente por los panelistas, no lo tomamos como una forma de no aceptar que la realidad puede cambiarse. Indudablemente esto puede hacerse porque hemos escuchado muy buenas ideas, muy bien expuestas. Si no, teníamos que pensar como aquellos que dicen que pesimistas son los que creen que las cosas no pueden estar peor de lo que están, y optimistas únicamente los que piensan que sí pueden. Yo lo que quiero proponer, indudablemente el Colegio de Abogados puede hacer más que cuidar el control de la matrícula y realizar ejercicios intelectuales brillantes como los que estamos presenciando en este momento. Y para el caso, hacer una comisión específica que pueda ocuparse de tomar las ideas y presentarlas como proyectos a la propia Cámara Legislativa. Eso es una iniciativa que puede hacerse, no sé con qué suerte, pero al menos proyectar y realizarse el debate en el ámbito en que naturalmente deben discutirse lo que va a hacerse. Esto también puede forzar a que más de un diputado, y asumo lo que estoy diciendo, aprenda a leer y a escribir. Nosotros tenemos una pésima legislación, porque tenemos pésima legislación de técnica legislativa, y creo que la forma de mejorar esto es saliendo
del cascarón en que a veces estamos metidos los abogados que nos vivimos quejando del mal funcionamiento de la justicia, de la matrícula, del exceso, pero proyectemos lo que podemos hacer y lo que podemos saber, para que hayan legislaciones que a veces son breves. No necesitamos tener esos enormes fárragos que nadie entiende, donde solamente se dice o se establecen declaraciones de deseos. El Padre Nuestro creo que tiene 52 palabras, los 10 mandamientos tienen menos. La Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene 116 palabras. La comercialización de huevos de patos de la Comunidad Económica Europea tiene 32.000. Nuestra legislación se parece a la comercialización de huevos de patos, cuando lo que importa es volver a construir una cultura jurídica similar a la que hizo nuestra venerable Constitución de 1853, que en 14 días sancionó el proyecto político más fabuloso del siglo XIX. Lo anterior o parecido era del siglo anterior, la Constitución americana. Cuando esa Constitución se aplicó, y en la medida en que esa Constitución se aplicó, porque estaba en la mente del último juez de paz de la República Argentina, que siempre es juez de plena jurisdicción, el último intérprete de la Constitución, se pudo hacer de la Argentina, que era un desierto, un país que llegó a ocupar los primeros planos en el mundo, y donde únicamente uno podía decir que sentía orgullo de ser argentino o de querer vivir en Argentina o de criar sus hijos en Argentina. Esa mística se puede construir, incluso con los brillantes argumentos que nuestros pesimistas han hecho. Podemos apilarlos cada uno para construir sobre esa base intelectual un pilar que vuelva a mejorar nuestras condiciones de administración de justicia y con ello toda la sociedad. Concretamente, que los abogados tengamos una comisión que presente o siga en la Cámara de Diputados de la provincia. Existen un montón de leyes. Todos los puntos que aquí se han tratado están envueltos en algún proyecto. Yo mismo he hecho algunos cuando era diputado y me tocó el honor, en los términos en que lo entiende muy bien el doctor Fernández Pillado cuando usa esta palabra. Pero no se han debatido. ¿Por qué el Colegio de Abogados no fuerza un debate en el ámbito en que naturalmente debe debatirse, que es la caja de resonancia de las necesidades políticas o sociales de la provincia? Eso es todo. La justicia que tenemos nos convoca hoy acá. Esto es un inicio. Quiere decir que queremos cambiar algo. Y la pregunta tiene que ver con, fundamentalmente, yo digo, ¿los jueces de la Corte Local han pasado por el Consejo de la Magistratura? Pregunta 1. Pregunta 2. Si este modelo de justicia nos pone incómodos y nos convoca acá, me parece que la participación de todos es sumamente importante. Y tenemos que comprender todos los ciudadanos que los ciudadanos tenemos un gran poder, y ese poder lo podemos expresar en las próximas elecciones. Gracias. Quería decir algo, aprovechando que puedo tener todos estos minutos. El Colegio de Abogados, que se me vino bajo el micrófono, tiene una larga tradición de haber presentado proyectos de mejoramiento de la administración de justicia. Lo que ocurre es que esa presentación de proyectos ha quedado después subordinada, como decía el doctor Fernández Pillado, a la voluntad política del Poder Legislativo. Nuestro Poder Legislativo, salvo algunos interregnos, tiene una tradición de sometimiento al Poder Ejecutivo. Y esa condición política que nos viene al caso de analizar aquí ha incidido fundamentalmente para esta tarea que el Colegio de Abogados ha venido haciendo. Por ejemplo, yo les puedo citar algunos casos concretos.
Cuando era presidente el doctor Joy Jorge Wispun, aquí presente, el Colegio de Abogados presentó como proyecto lo que después se convirtió en la Ley 2884, conocida actualmente como CPL, Código de Procedimiento Laboral. En esa oportunidad había un nivel legislativo que aceptaba este tipo de sugerencias, y aquí tengo que rescatar la memoria de la intervención muy valiosa que tuvo el diputado José Carlos Freas para que esa ley, ese proyecto presentado por el colegio, se convirtiera en la actual ley. En cambio, después que yo terminara mi gestión de presidente, o no recuerdo exactamente si durante los últimos tiempos, nosotros elaboramos un proyecto de modificación del régimen de recurso extraordinario local, destinado, era muy breve, muy corto el proyecto, pero destinado a tener una gran influencia en la duración de los procesos. La modificación consistía básicamente en otorgar el poder de concesión del recurso a la Cámara de Apelación, siendo la Cámara la que concedía o denegaba al momento de la interposición, y Superior Tribunal de Justicia solicitando que se evitara el tratamiento de este proyecto. Reitero, aprobado por unanimidad por la Comisión de Legislación y Justicia. Por falta de ese acuerdo entre los dos presidentes de bancada, el proyecto perdió estado parlamentario y quedó absolutamente en la nada. Y esto es una demostración de que el colegio podría generar una gran cantidad de proyectos que pudieran modificar sustancialmente el mejoramiento de la justicia, pero se hace necesario una voluntad política de mejorar la justicia. Por eso es que me permití insistir al final de mi exposición en que solamente a través de un cambio de... y su especialidad en Derecho Penal. El doctor Panza refirió a normas reglamentarias para la designación de empleados en el Poder Judicial. Y entre ellas habló que tiene, a los fines de la idoneidad, el examen. Es decir, si esa normativa está establecida como una condición del nombramiento, creo recordar que el Código Penal tiene una norma que sanciona hasta 2 años de inhabilitación especial y alguna multa a el funcionario que designe sin las condiciones legales, pero en igual penalidad incurre el que acepta el cargo sin haber cumplido esas condiciones legales. Lo que me lleva así rápidamente, sin estar, digamos, con la famosa teoría del tipo y el encaje perfecto del derecho penal alemán, así no se estaría cometiendo esta conducta ilícita por parte de los que nombran y por parte de los que aceptan. Por eso es que por ahí yo me salgo un poco de la estructura de hablar de... Hay dos corrientes en filosofía, supongo que algunos hemos estudiado algo. Ustedes saben lo que es el idealismo y el realismo. Una de las deformaciones que tenemos los abogados, y no es accidental, es ideológica, es que tenemos una formación ideológica, ¿no? Idealista. Es que las cosas se construyen porque hay ideas, no en el sentido hegeliano ni de Kant, sino porque hay ideas brillantes que hacen que las cosas se hayan construido. En realidad, es obvio que esto no es así en derecho penal. En derecho penal el sistema punitivo es absolutamente selectivo, esto está estudiado
en Europa y en Estados Unidos hace 40 años. Hay toda una escuela construida que va desde el minimalismo al abolicionismo penal, toda corriente fenomenológica de interaccionismo. O sea, está muy estudiado. Lo que no sabemos a veces somos los abogados. El sistema penal no opera contra el poder. Nunca. Opera contra alguien que perdió el poder y por una cuestión política. Esto es un paradigma, no es una inventora. Desde los tipos ideales, es decir, tomemos, mire, la escuela los primeros estudios que se hicieron fueron en Estados Unidos, después en Inglaterra. Eran 3 teóricos que después, cuando vino Thatcher, unos años en los 70 estudiaron, cuando vino Thatcher cambiaron sus posiciones y fueron funcionarios de gobierno. Pero se estudiaron, es decir, el sistema penal selectivo opera solamente sobre el que tiene mala suerte en la vida, el que está excluido de todo. Porque la función real, en lo que se denomina en sociología la función latente, es de control social. Por lo tanto, las denuncias contra el poder nunca funcionan. Si hay un tipo que lo defendió a Menem cuando estuvo detenido, fue Zaffaroni, pero no porque comparta con Menem, simplemente porque en realidad Menem operaba para el Poder Judicial. Justamente el juez que lo detiene había sido designado por él y fue apoderado del Partido Justicialista. Cayó en desgracia, entonces para congraciarse con una nueva hegemonía, lo detuvo. Cuando esa persona o el presunto autor de un ilícito, un injusto penal, tiene poder y más dentro de cierta hegemonía política, el sistema no funciona. Por eso, esto es un paradigma criminológico que no ocurre solo en Misiones. Lo que ocurre es que hay tipos ideales, hay estados, es decir, no es lo mismo Suecia, no es lo mismo Israel que Buenos Aires, que Misiones. Es decir, en una escala, Misiones está en el peor lugar. Los gobernadores y el ex gobernador tenían como 21 denuncias, pero no va a funcionar nunca el sistema, salvo que el sistema opere en un momento político, es decir, que haya una debilidad política y sea funcional políticamente cierto avance punitivo. En lo demás no funciona. Por más denuncias, es decir, si hay que analizar lo que se ha hecho en la provincia desde el punto de vista de abuso de autoridad y demás de funcionarios, y cumplen todo el capítulo, todos. Lo que pasa es que no va a funcionar, pero no funciona acá ni en ningún lado. Hay márgenes, hay rangos de tipos ideales, de mejor, digamos, podemos tomar Suecia, Finlandia, a tipos, Brasil está mucho mejor que nosotros, Argentina, que son varias Argentinas, es decir, los jueces federales de Buenos Aires, por ejemplo, toman expedientes después de 15 años cada vez que hay cierto, porque es parte ya de la política, es decir, expedientes que no llegan a ningún lado, están sometidos a presiones políticas, por lo tanto, el sistema judicial es parte de la construcción política, opera en función de la construcción política y es solamente la superestructura, sin ser marxista, es solamente la superestructura. Las condiciones de poder están por debajo. Por eso no cambia el Poder Judicial de Misiones. No cambia porque hay una estructura económica, es decir, ¿alguien piensa que Misiones puede tener Poder Judicial sueco? No puede tener. ¿Alguien piensa que Misiones puede tener Poder Judicial alemán? No, Misiones va a tener Poder Judicial de Misiones en tercer mundo. En algunas cosas está cayendo por debajo de los paraguayos. No podemos cambiar. Lo que podemos hacer es controlarlo al poder. Hoy decía en el tema, por ejemplo, el doctor del querellante. Es muy sencillo. El sistema, y este es un problema de formación que tenemos porque nos enseñan con la escuela positivista exegética, es decir, para nosotros el mundo se termina en una ley y el mundo nuestro comienza en los tratados internacionales, que además, y esto está estudiado hace más de 100 años por los realistas norteamericanos, en general se elige la decisión y después se busca el fundamento, porque en la enseñanza del derecho, por un extraño designio, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, nosotros tenemos el mismo origen de la epistemología de la ciencia, es decir, los mismos métodos, método nomológico deductivo, pero por una rara razón en las facultades se empezó a enseñar derecho procesal. Y ahí se enseña sana crítica, que es decir, nada.
La sana crítica se hablaba en 1850, después vino todas las corrientes teóricas, formidables trabajos de epistemología. A los abogados nunca nos llegó, terminamos siendo funcionales. El tema, por ejemplo, del querellante es muy sencillo. El querellante, es decir, el debido proceso no solamente para el imputado, el derecho a acceso a la justicia también tiene las víctimas. Por lo tanto, por una interpretación correcta del pacto, la querella debe admitirse, el juez de instrucción lo tiene que admitir. Es simple. Tiene que haber normas de reenvío. No se me ocurre pensar que una norma, cuando parecería que se contrapone, hace una norma de reenvío y lo hace entrar al tratado y ya hay querella. No hay que modificar nada. Ya hay querella. No lo hacen, he hablado con jueces amigos, muy amigos, porque tienen miedo. Es decir, lo mejor es, dice, no tratar de sobresalir mucho, estate nomás en lo gris, no saque mucho la cabeza los controles de arriba, porque es muy burocratizado, verticalizado. Es cierto lo que dice el doctor, el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento es constitucional. Por eso esto tiene que ver con la reformulación de las relaciones de poder para cambiar la estructura, porque además el sistema judicial sirve para ocultar muchas cosas. Nuestro sistema judicial oculta el tremendo grado de exclusión. La gente cree que por ahí los abogados hablamos, y sí que hablamos mucho. Pareciera que no les pasa, pero sí les pasa. Cada vez que hay corrupción es plata que se va a algún lado. Denuncias. Yo fui defensor. En muchos casos, me ha tocado en la vida y me toca defender desde lo más bajo hasta lo más alto he defendido. Yo me acuerdo en un caso, los ATN. ¿Se acuerdan los ATN? Bueno, yo tuve la oportunidad de intervenir en el caso que le dio fin a los ATN. Políticamente, en un momento determinado, el tema de los ATN, cada juez federal tomaba. Hasta que en un momento político, en el año 2002, dejó de interesar. Yo con un planteo fuimos a la Corte tomó los argumentos así como vino. Es cierto, los ATN son de las provincias, cada provincia se arregla por lo suyo, estos son fraude de las provincias, chao, se terminó todo. Muy políticamente conveniente. Como lo que pasa es que a veces para el que está afuera, para el hombre de a pie, estos fallos les sirven para invocarlos y a los jueces por ahí, si tienen cierta libertad, si no tienen presión, porque yo creo que hay como una autocensura, porque la independencia externa está muy en juego y la independencia interna prácticamente no existe con estos sistemas así, y cuando más degradado como el nuestro. No hace falta leerlo Berbisky, hacer la Corte. Hasta habrá leído uno Berbisky. La Corte Suprema Argentina, cuando tuvo que actuar políticamente, tomó el caso de Aerolíneas. En un caso, porque en un programa de televisión salió de un caso de droga y tomó el Persaltum. Los van a seguir tomando porque funcionan y son parte de la construcción del poder del Estado. Los abogados no podemos cambiar eso, podemos tener conciencia de eso, hacer una visión transdisciplinaria, y los jueces, dentro de lo que pueden, mirar las normas hacia arriba y hacerlas funcionar, para aminorar un poco. El caso de la querella es el más sencillo. En realidad no hace falta modificar la Constitución ni nada. El sistema jurídico en sí mismo es un desorden. Solamente los abogados nos enseñan, inclusive a los administrativistas, que hay un principio que se llama de impenetrabilidad normativa de las normas autoordenadas. Eso es un invento del Imperio Guillermino alemán, después de la unificación. Después de 1870, ¿para qué inventaron? Tomaron las teorías de las normas. Los abogados tragamos eso sin ver que atrás hay ideología. Las teorías de las normas se las tomaron. Hoy por hoy, si nosotros queremos hacer funcionar muchas garantías, lo que hay que hacer es trabajar todo el sistema jurídico. En el caso de la querella, tiene que trabajar el Pacto de San José de Costa Rica. Las víctimas tienen derecho al proceso justo, no solamente el que es imputado. Pero una de las cosas que yo he advertido, inclusive hablando a veces con antropólogos, sociólogos, es que vivimos en un mundo que se suele decir que es neocantiano. El neocantismo fue un movimiento de principio del siglo XX, porque los filósofos no podían contener cómo la ciencia tiene... Imagínense, en 1900